Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amados embajadores, es para mí un honor supremo, un privilegio el poder dirigirme a ustedes y compartir a gente de clase alta este mensaje: inversionistas en persecución. Hemos venido con esta serie, inversionistas del reino, y esta es la cuarta parte del mensaje de lo que tiene que ver con el tema de la persecución, es decir, qué representa, qué propósito tiene la persecución cuando tenemos un llamado genuino, un llamado divino, un llamado especial. Mi nombre es Nelson Mina, director nacional del equipo de edificadores. Esto hace parte de la escuela de mentalidad de reino que nosotros tenemos en el ministerio, y hacemos un trabajo en todas las naciones con el propósito de levantar una generación con una cultura de reino superior, embajadores que representen el propósito eterno con excelencia en las naciones, a nivel de gobierno, a nivel de emprendimiento, a nivel de servicio, es decir, una generación que sea respuesta en todas las esferas de la sociedad. Pero todo esto es con la identidad, con el llamado genuino, con la vocación que Dios ha dado. Y por eso hemos venido en esta serie compartiendo el legado de hombres y mujeres que Dios llamó en la historia para que lo representaran con excelencia, y ellos fueron respuesta en la generación en la que vivieron y dejaron un legado sobresaliente que nos sirve a nosotros de ejemplo de lo que ellos representaron en esta causa eterna. Nosotros que hemos alcanzado los fines del siglo, que pertenecemos a la generación Omega, a la familia real, al cuerpo de Cristo, que somos embajadores del reino, que estamos sentados en los lugares celestiales, que tenemos naturaleza divina, somos la generación más privilegiada que podemos compartir estas cosas. Y por eso entonces el propósito de usar estos medios masivos de última generación para llegar a los santos, recordando la identidad, la fuente de origen y el propósito que Dios tiene con nosotros, y cómo Dios, cuando nos llama, nos expone a un costo de inversión de persecución. Y eso no es porque tú le caiga mal a alguien, y no es porque tú provoques que eso suceda, sino que eso está incluido en el paquete. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer no es común. Lo que tú vas a hacer no es de este mundo. Tú vienes con una cultura, en una contracultura, en una cultura de caos, de confusión, pero tú vienes con un orden divino, con un diseño, con un modelo de gobierno. Y entonces, cuando nosotros tenemos que representar la luz en medio de las tinieblas, entonces las tinieblas se oponen, que es la oposición del sistema de tiniebla y de degradación moral que hay en la sociedad, que no quiere que el gobierno de Dios llene la tierra. Pero es un imperativo, es una situación determinada. Dios ha decidido llenar la tierra del conocimiento de su voluntad, y lo hace a través de hombres y mujeres que Él escoge de lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil, y ahí empieza la oposición. Con el solo perfil de la elección que Él hace, empieza la oposición, el rechazo, porque escoge a un necio para avergonzar a un sabio, a un débil para avergonzar a un fuerte, a una persona vil para avergonzar a una persona que se considera algo, a uno que no es para avergonzar a lo que es. Entonces, de antemano, es ley de contrario. Nosotros somos anti tinieblas y anticorrupción, y por esa razón entonces la oposición se va a generar, de que la gente rechace la cultura de la libertad, de la justicia, de la verdad, por cuanto el mundo vive bajo el poder de las tinieblas, bajo la potestad de las tinieblas, y entonces en esa ignorancia es el caos, la confusión, la esclavitud y la pobreza como estilo de vida. Pero nosotros venimos a compartir al Cristo que viene a traer la vida y la vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, con ese propósito, esta serie de mensajes para recordarle a los santos en todas las naciones su origen, su identidad,
su cobertura, su protección. Y por eso empezamos. Ahora quiero, dentro de esta dinámica, compartir una canción, porque hoy estamos hablando de inversionistas y vamos a hablar del propósito de la persecución. ¿Sí? Inversionistas en persecución. Es decir, esos seres que nacen para invertir en tu vida con una persecución brutal, de una forma salvaje. Y hemos estado viendo la vida de David, cómo David se convirtió en un objetivo militar para el rey Saúl, y realmente fue declarado enemigo público y se le dictó sentencia de muerte. Es decir, Saúl le declaró pena de muerte a David. Pero gracias por la inmunidad, gracias por la protección, gracias por la fidelidad, gracias por la generosidad, gracias por el propósito de Dios. Dios le guardó la vida a David y por eso Saúl no lo mató. No porque Saúl no quisiera matarlo, sino porque Dios no lo dejó. Eso se llama cobertura, eso se llama protección, eso se llama fidelidad. Y eso es lo que hace Dios con los que escoge, sabiendo que nosotros, por esta causa de la justicia, asumimos un costo de inversión alto, pues Dios se encarga de protegernos, nos guarda al salir, nos guarda al entrar, nos hace inmunidad, nos protege, nos hace invisible al mal y nos guarda de todo mal por propósito. Por eso el rey Jesús escribió así en Mateo 5:11: bienaventurados son cuando por mi causa, por la causa del Evangelio, causa de la predicación de Cristo, causa del propósito eterno, causa del Evangelio eterno que se predique, de la verdad, de la realidad eterna, por esa causa. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Es decir, está explicando el rey que nosotros somos unos bendecidos que vamos a ser vituperados, perseguidos, y van a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Ahora el Señor dice: sí, Nelson, si esto te está pasando, el consejo que yo te doy es: gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en el reino. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. O sea, esto se llama consuelo. Una palabra directiva, una palabra clara, contundente, que ante la persecución, ante la difamación, ante el vituperio, ante la mentira, me tengo que gozar y alegrar porque tengo un galardón grande. Es decir, cuando en medio de la persecución, en medio del vituperio, en medio de la mentira, de la difamación, yo mantengo la causa, sigo con el propósito, desarrollo la tarea, no daño mi corazón, me deleito en el Señor, comparto la escritura, cumplo la misión que me mandaron, entonces Dios dice: Nelson, tienes un galardón grande en el reino. Entonces yo voy por mi galardón, entonces me mantengo en la causa, asumo el costo de inversión de ser perseguido, de ser vituperado, de ser calumniado por causa del Evangelio. Esto estoy hablando de la causa justa, de la causa verdadera, no porque uno sea un malhechor, porque el Señor dice que no puede uno padecer como homicida, como malhechor o por entrometerse en lo ajeno. No. Esto es la causa justa. Cuando la causa es justa, entonces Dios dice: hay galardón. Si la causa no es justa, entonces la persona tiene que asumir sus consecuencias de sus malas acciones, porque Dios no va a aprobar, a avalar de que tú y yo hagamos cosas indebidas, y Él no nos va a respaldar con eso, porque Dios no es torcido, Él es justo y ama la justicia. Entonces, si la causa es justa, si tú y yo estamos caminando en la justicia verdadera, entonces el Señor da galardón, es decir, Él da premios de consuelo, Él da... Qué cosa tan maravillosa, Padre Santo, qué bueno eres, qué maravilloso es servirte a ti, que eres tan fiel, tan generoso, tan amplio, tan efectivo, tan fiel, tan detallista. Es decir, Dios da galardón por la persecución. Si te persiguen por la causa, si te vituperan, y dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, Dios dice: yo doy galardón por eso. Por eso es que el apóstol Pedro escribe, leo primera de Pedro capítulo 3,
Él dice que si nosotros padecemos por causa de la justicia, entonces el Señor tiene respaldo para eso. Pero si es por otra cosa, Dios no respalda. Entonces, para que no te vayas a confundir y a decir, no, el Señor el Señor me va a respaldar con los torcidos. No, 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 no. Ese no es el evangelio que yo te estoy predicando. Yo te estoy diciendo es por la causa justa, por el evangelio eterno, por el Cristo de la gloria, por el impartido, por el ascendido. Cuando tu predicación, tu mensaje está centrado en Él, entonces es causa justa. Cuando tú eres gobernado por el Espíritu y te gobierna la verdad presente, eso es causa justa. Entonces, en ese sentido, si padeces por eso, entonces no hay problema, tiene galardón. Pero si dice aquí el apóstol Pedro escribe, dice así, precisamente porque algunos se confunden, algunos piensan que Dios les va a apoyar. Dice ahí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición. ¿Por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel? Es una pregunta que el Espíritu hace universalmente. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Es una pregunta con respuesta divina. ¿Sí? ¿Quién es aquel? ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Ahora, más, ¿sí? Es decir, Dios cuando a ti y a mí nos hacen mal, Dios te paga con bien. O sea, ese es el galardón. Por eso es que dice Mateo 5 allá. Gócense porque el galardón es grande. Gócense. O sea, cuando a ti y a mí nos hacen mal, nos vituperan, nos persiguen y dicen toda clase de mal contra nosotros, Dios da un galardón, Dios paga con premios grandes, con premios gordos, con premios jugosos, con premios abundantes. ¿Sí? Él paga. Ahora dice, mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se atemoricen por temor de ellos, ni se turben, sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Lenguaje preciso, detalle, profundo, claro, para que tú puedas entender que Dios lo que aprueba es la causa justa, la justicia verdadera. Ahora, ¿por qué es mejor que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo y por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. O sea, esto es una... ¿sí? Ahora, dice ahí en el 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Es decir, la prueba, el costo de inversión, el precio que hay que asumir por esta causa justa, porque vamos a romper, a libertar al esclavo, a darle vista a los ciegos, a sanar corazones quebrantados, a librar a los cautivos, a sacarlos del yugo de esclavitud del sistema. Y claro, como eso es un negocio montado, pues cuando a un esclavo se le rescata, inmediatamente el amo, el dueño del esclavo, se va a rebelar, se va, como Faraón, cuando le fueron a liberar al pueblo, Faraón se enojó, porque tenía una máquina de hacer dinero, como los faraones del siglo XXI. Tienen a muchos creyentes como unas máquinas de hacer dinero, pero no les interesa sus vidas. ¿Por qué?
porque como esos esclavos no conocen su identidad, ellos se comportan como esclavos de los sistemas que los faraones modernos establecen. Entonces cuando viene un libertador nato, que viene con un mensaje de reconciliación para rescatar a esos esclavos a su fuente de origen, a su identidad verdadera, entonces el faraón se va a enojar y por eso entonces la persecución. Claro, porque viene a dañar el negocio, a sabotear el negocio, a libertar al esclavo. Ahora dice, si no gozaos, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Ahora, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Qué lindo. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse a la gente. Está diciendo tres cosas que primero, no padezca como homicida, no sea un homicida. Segundo, no sea un ladrón. No le robe la identidad, no robe. No estafe con el evangelio. No mate la fe de las personas. ¿Sí? No robe la identidad. O malhechor, o por entremeterse en la ajena. O sea, corra su propia carrera, no se meta en la carrera de los demás. No sea un perseguidor, no se meta en la carrera de los demás, corra la suya. Porque esa es su misión, correr su carrera. Ahora, pero si alguno padece como creyente, como hijo de Dios, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Consigna, diseño, hacer el bien, hacer el bien. Entonces quiero compartir una canción que recuerda la fidelidad de Dios en sus hijos cuando los tiene para un propósito. Entonces ese es realmente especial, saber la fidelidad de Dios tan grande que tiene con nosotros. Entonces esta canción está para ese propósito, recordar esa fidelidad. Necesito aprender todo aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí.
necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no me estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Esa canción es precisamente también un himno que identifica la temática que estamos hablando, el cuidado que Dios tiene, especial con sus hijos, en medio de la persecución, en medio de la difamación, en medio de la mentira. Queremos en esta enseñanza tomar, una vez que tratamos el tema de David, vinimos compartiendo cómo David fue perseguido de una manera brutal por Saúl con 3000 soldados. Lo persiguió día y noche, y le declaró la muerte, lo intentó matar. Es decir, Saúl se llenó de resentimiento contra David, sin que David le hubiera hecho absolutamente nada a él, y realmente tomó una actitud violenta, agresiva, incluso mató a los sacerdotes del Señor, porque los sacerdotes atendieron a David. Esos sacerdotes eran inocentes, no tenían ningún conocimiento de lo que estaba pasando. Además que David no había ninguna situación que David estuviera en contra de Saúl. Pero lo que quiero decirte es que por causa de la justicia, tú y yo tenemos que asumir un costo de persecución, y hay gente que va a hacer cosas y va a decir cosas de manera totalmente incorrecta, pero no te puedes distraer, no te puedes entretener. Debes estar atento a la misión que te han dado, debes correr tu carrera como la corrió David. David tuvo varias oportunidades para quitarle la vida a Saúl, pero David no tenía ningún problema contra Saúl. Saúl era el que tenía la envidia, el resentimiento y la amargura, y le dedicó la persecución tan brutal, de una forma total. Entonces, de esa manera nosotros entendemos, y Dios como le dice a David: yo te libré de la mano de Saúl. Lo que le está diciendo es: si yo no te protejo, si yo no te cuido, si yo no tengo cuidado de ti, no tenías ninguna posibilidad de salvarte. Porque porque Saúl lo persiguió
con 3.000 hombres. Y además, en todos los lugares donde llegaba David, la gente decía, David está aquí. Entonces le informaban a Saúl y no había. Por eso el pacto con Jonatán es un pacto de protección, un pacto generacional, donde David se compromete a tener misericordia con Jonatán, porque Jonatán tuvo misericordia con él y lo salvó la vida. Lo mismo Mical, la mujer de David, hija de Saúl, también le salvó la vida. Es decir, varias personas intervinieron como inversionistas para salvarle la vida, y otros fueron inversionistas para que los persiguieran. Pero al final él cumplió la misión que Dios le había dado, ser el rey, el mejor rey del pueblo de Israel, y mantuvo la prudencia y mantuvo el respeto por el ungido. Nunca lo tocó, nunca lo agredió, nunca lo ofendió, sino que se conservó. Que eso es lo que el Señor dice: consérvate puro. No dejes que la amargura de otro, el resentimiento de otro altere tu identidad, altere tu misión, tu tarea. No dejes, no caigas en el juego de la provocación. Concéntrate en tu llamado, concéntrate en la honra que te han dado, en el honor que se te ha concedido, en el privilegio especial de ser un embajador del reino, y en la tarea tan noble, tan especial que tenemos que cumplir. Por eso no hay tiempo para estar uno peleando y defendiéndose. No, tranquilo, que Dios te defiende, Dios pelea por ti. Pero tienes que estar atento a saber esto. Entonces hoy dentro de esta temática inversionista, vamos a ver cómo cuando la persecución arrecia, ella tiene propósito. ¿Sí? Ella tiene propósito, la persecución tiene propósito. ¿Sí? Y eso lo vamos a explicar al final, pero quiero explicarte un ejemplo, y al final explicamos los propósitos que tiene la persecución, es decir, los beneficios que ella produce. Quiero entonces hablar en el libro de Nehemías, contarte el contexto, contarte la historia. Nehemías está en el palacio real, es el copero del rey, ¿sí? Él está haciendo su labor, ¿sí? Normal, está cumpliendo una tarea, bien. Pero en los planes de Dios, Nehemías es un embajador de alto nivel y tiene una misión mayor. Entonces, un día llegan unas personas que vienen a comentarle a Nehemías sobre un acontecimiento. Dice en Nehemías capítulo 1, quiero leer el contexto para que tú puedas tener una claridad de lo que estoy explicando. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, les preguntó cómo quedaron, qué pasó con los que escaparon, cómo están, qué ha pasado con la gente del pueblo, qué ha pasado. Y le preguntó por Jerusalén, cómo está la ciudad. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. O sea, están extremadamente mal. Están mal. Están en gran mal. Y afrentan. No solo mal, sino que están siendo humillados, ultrajados, maltratados, y en afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, eso ha sido una persecución brutal, una destrucción total. Y los que quedaron están pasando las penurias y las necesidades de todo tipo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y oré delante del Dios de los cielos. Es decir, esta noticia de la calamidad del pueblo, de la calamidad de su nación, es la noticia que despierta y activa el llamado genuino que tenía él para una misión, porque este era el arquitecto de la reconstrucción de Jerusalén. Arquitecto diseñado desde antes de la fundación del mundo para una reconstrucción de alto nivel,
pero que él no había llegado el tiempo del cumplimiento. Entonces esta visita es una visita real de notificación para recordarle que tenía un llamado más grande. Aunque él estaba haciendo una labor y era cómodo de manera personal, pero él tenía una tarea humanitaria generacional. O sea que su misión era más grande que lo que estaba haciendo. Por eso la visita de los que vienen allá a contarle la calamidad en la que estaba inmediatamente activa la fe del cumplimiento para el propósito para el que había nacido. Él nació para ser útil a las generaciones, no solo para beneficiarse con un cargo público, sino para ser útil a las generaciones y dejar un legado para el universo, para las generaciones del futuro. Entonces esta noticia despierta inmediatamente. Él asume un nuevo reto, asume una nueva tarea y recuerda que él es el arquitecto para la reconstrucción. Fíjate qué cosa tan particular, que cuando llega el tiempo del cumplimiento y la eternidad visita el tiempo, entonces suceden cosas extraordinarias. Se le despierta la vocación, el don que Dios le ha dado para hacer una tarea, porque ese depósito está dentro de ti, está dentro de mí, pero tiene que llegar el tiempo de cumplimiento para que se active. ¿Sí? Para que se active. Cuando se activa ese don de cumplimiento, inmediatamente las cosas que suceden son extraordinarias. Entonces él ora delante de Dios. Dice, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel. Fíjate, quiero que tengas presente que lo que nosotros hacemos, lo hacemos por una causa generacional. Es decir, lo que yo predico ahora, lo predico para que nosotros alcancemos la libertad de una generación de embajadores que están cautivos, que están atrapados en los sistemas, que están bajo la potestad de las tinieblas, que están bajo los sistemas del mundo, pero que ellos todavía no han recuperado su identidad y no saben su propósito en el reino. Entonces por eso esta tarea, por eso es que él está orando no por él, no por los beneficios, no, él está orando es por el pueblo de Israel, porque es una causa mayor. Por eso es que este mensaje, y por eso usamos estas líneas más, estos canales de televisión de última generación, para llegar hasta lo último de la tierra, para alcanzar a ese remanente, a esa gente que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, para cumplir un propósito no personal, sino un propósito colectivo, un propósito de transformación de naciones, transformación de generaciones. Y por eso es que compartimos estos mensajes con el propósito de recordarle a los santos su papel, su misión, su tarea. Aunque tú puedes estar cómodo en lo particular, con una comodidad particular, tú fuiste llamado para un propósito eterno, para una causa mayor que tiene que ver con una población objetivo y con un territorio de gobierno que es más grande que ti y más grande que mí. Es decir, Dios te llama a ti en lo particular para hacer un trabajo colectivo a favor de otros. Por eso Nehemías antes trabajaba para el beneficio propio, pero ahora debe trabajar para la reconstrucción de la ciudad y para liberar a los cautivos de la calamidad extrema en la que estaban. Entonces, dice ahí, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si ustedes pecaren, yo los dispersaré por los pueblos. Quiere decir que si ustedes se rebelan contra los diseños, si ustedes no caminan en la justicia y la verdad, yo los disperso. Y efectivamente así estaba. Pero si ustedes se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, ¿sí? Quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora
buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es decir, él tenía su comodidad, tenía un cargo público, estaba bien, pero en lo particular, pero en lo colectivo, en lo generacional, en lo que tenía que ver con la reconstrucción, con lo que tenía que ver con libertar a estos que estaban en pobreza extrema, él no estaba haciendo nada. Entonces por eso hoy, que tú que estás escuchando este mensaje, es para recordarte que tu comodidad y la mía incomodan a Dios. Por eso a él, con esta noticia, lo incomodaron y le recordaron su papel estelar, su misión, su tarea extraordinaria que tenía que hacer en las naciones. Y como él tenía que dar un legado generacional, y él era el arquitecto escogido. Aquí en esta historia hay dos facetas, pero yo hoy quiero hablar de la faceta porque, porque aquí hay un rey que es un inversionista, pero en este tema de inversión no vamos a hablar de este inversionista ilimitado. Vamos a hablar de la posición de Nehemías ante la persecución brutal cuando Nehemías asume el reto de ser el arquitecto reconstructor de la ciudad. Este mensaje que yo comparto como predicador es el propósito de reconstruir tu vida al diseño original, de que tú recuerdes tu origen, que saliste del Padre, que viniste al mundo, que de otra vez dejas al mundo y regresas al Padre, o sea, que saliste de Dios y regresas a Dios. Es para que tú y yo nos reconciliemos con Dios y cumplamos la misión para la que nacimos, que salgamos de la comodidad individual, personal y vengamos a la responsabilidad colectiva por el llamado que Dios nos ha dado. O sea, Dios lo llama a uno en particular para un trabajo colectivo. Inmediatamente Nehemías despierta su llamado en su papel y su misión fundamental en su vida. Cuando esto sucede, entonces Nehemías encuentra que tiene luz verde de parte del rey. Y el rey le extiende un cheque en blanco. Pero de ese inversionista hablaremos específicamente en otra oportunidad. Hoy quiero hablar de lo que es la persecución. De cómo cuando tú eres llamado a hacer algo que tiene que ver con la justicia y con la libertad de los pueblos, que tiene que ver con sacar a la gente de la pobreza extrema y traerlo a una abundancia de vida, cómo tú te vas a encontrar con personas que se oponen, porque son felices esclavizando y llevando a pobreza extrema a los pueblos. Por eso es que nosotros venimos a quitarle de la boca a los leones a los esclavos, para que esos esclavos vivan en prosperidad y en libertad y disfruten de la justicia del reino. Por eso es que esta misión es delicada y por eso tiene ese costo de inversión y por eso la persecución. Ahora, le dan el rey, porque el inversionista para esta mega obra era el rey, pero Nehemías no sabía que su jefe, su patrón, era el inversionista que Dios había establecido. Él no lo sabía. Él lo supo cuando despertó al llamado, cuando se dio cuenta que tenía un llamado y que él era el arquitecto para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces inmediatamente él se da cuenta que ahí tiene un inversionista. ¿Sí? Tiene un inversionista. Por eso la serie que estamos compartiendo se llama Inversionistas del Reino. ¿Sí? Modelos de inversionistas en el reino. Pero estamos hablando de los inversionistas en persecución. De esos que tienen una capacidad asombrosa para perseguir, para difamar, para hacer daño, pero vamos a ver que hoy estamos hablando también del propósito de los inversionistas, o sea, el propósito de la persecución. O sea, le dan a él carta blanca, un cheque blanco al portador, le dan recursos ilimitados para que desarrolle la obra, le facilitan todo, le ponen un equipo militar para que lo lleve, le ponen especialistas expertos en la madera, en todo lo que necesitaba y un cheque en blanco para la reconstrucción. Y ese inversionista estaba ahí, o sea, él estaba al lado del inversionista, pero él no sabía que él era el inversionista y él no sabía que él era el arquitecto. Por la visita despertó su espíritu a su llamado genuino. Ahora, dice ahí,
como era una situación delicada y tenía que pasar por territorio, entonces necesitaba un apoyo militar, pero el rey le facilitó todo. Ahora dice en el 7, estoy hablando de Nehemías 2:7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y ahora para Asa, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Es decir, necesito materia prima de primera calidad y necesito que usted me dé una autorización y que le dé orden al guardabosque que me deje sacar la madera de alta calidad para todo lo que necesitamos, porque esto es una mega obra que vamos a hacer. Y dice ahí, y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, gracias para la inversión, gracias para el cheque en blanco al portado, gracias para la materia prima. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, es decir, protección, porque era una situación. Pero aquí viene cuando aparecen los inversionistas en persecución. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Es que esto es muy particular, muy particular. Yo hablaba con un dirigente deportivo de cómo el mundo de las tinieblas no quiere que la gente salga de la esclavitud. Como, por ejemplo, un hombre que es distribuidor de droga no quiere que nadie saque a sus personas que consumen. Una persona de bandas criminales no quiere que se saque a nadie. Una persona, un guerrillero que está con un equipo de personas, no quiere que nadie saque. Entonces, por eso cuando nosotros venimos a libertar a estos cautivos, nos convertimos en enemigos públicos. Fíjate que a este le disgusta, dice, pero oyéndolo Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremos que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Qué cosa tan particular. Es decir, era feliz viendo en pobreza extrema y en condiciones infrahumanas a los hijos de Israel. O sea, los odiaba tanto que no les importaba su calidad de vida. Y cuando aparece alguien que quiere sacarlo de esa condición, pues inmediatamente se enojó y se molestó y se ofendió. Entonces la pregunta es, ¿qué le hizo Nehemías a estos? No, simplemente que él descubrió que él era el arquitecto para reconstruir la ciudad y sacar de la pobreza extrema a los hijos de Israel, y empezó a hacer la tarea inmediatamente. Enemigos gratuitos. Es lo que yo digo, ganarse una lotería sin comprarla. Aquí se ganó estos enemigos solo por el hecho de procurar el bien de los hijos de Israel. Esto te lo digo para que no te tome por sorpresa, por esta causa. Recuerda que esta es la causa de la justicia, justicia eterna. Por esta causa nosotros vamos a hacer. Dice el Señor que si Él era el olivo verde, hicieron esas cosas, nosotros que somos hojas secas, ¿cómo será? O sea que vamos a estar expuestos a estas cosas, ¿sí? Expuestos a estos comportamientos. Por eso me llamó la atención en 2 Timoteo capítulo 3, que el apóstol habla del carácter, o sea, del temperamento de la gente, de la forma de ser de la gente del último tiempo. También debes saber esto, 2 Timoteo 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. O sea, este es el temperamento de los hombres del último tiempo, el temperamento brutal, violento, salvajes. Dice intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno. O sea, la excelencia de las obras los provoca, los excita y los vuelve violentos. Cuando a ti prosperas, se vuelven violentos. Cuando a ti te va bien, se vuelven violentos. Cuando, cuando tú progresas y te gozas en lo que haces, con eso te ganas esos enemigos. Gratuito, sin conocerte y sin haberte tratado. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Consejo divino, evita. A estos evita. Consejo del apóstol, consejo del Espíritu. A estos evita. Por eso es que cuando tú tienes un llamado genuino, tú no te puedes distraer. Tienes que concentrarte en tu llamado, correr tu carrera y hacerlo con excelencia, porque hay un galardón. Aunque haya que asumir el costo de la persecución, porque te van a perseguir, pero no te puedes distraer. Dice ahí en Nehemías, regreso a Nehemías 2:11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones y les di las instrucciones, les comenté la intención, les comenté a lo que venía, ¿sí? Les expliqué todo el plan, la reconstrucción, el plan de arquitectura, todo lo que íbamos a hacer, les comenté a ellos. Entonces dice en el versículo 18, 2:18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron su mano para bien. Pero, otra vez, pero cuando lo oyeron Sanballat, Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Por eso es que empecé con Mateo 5:11, escarnio, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelarán contra el rey? No, ¿cuál rebelar? Si la carta blanca, el cheque blanco al portador lo dio el rey. Es el rey el que está autorizando la reconstrucción de la ciudad. El rey fue el que puso todos los recursos, el rey fue el que le dio el permiso, el rey fue el que le puso los militares, le puso las mejores maderas. No, ellos no se están rebelando contra nadie. Ellos están haciendo es algo bajo la autoridad y cobertura del rey que le está dando la carta blanca para que hagan la tarea. Pero estos, porque por eso es que te digo cómo es que la gente va a levantar falsos testimonios y van a decir toda clase de cosas. Se rebelarán contra el rey y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, ustedes no pertenecen a este pueblo. Usted no tiene nada que ver con estos asuntos. A ustedes no les importa esto. Ustedes no tienen nada que ver. Ustedes son de otra nacionalidad. Ustedes no tienen parte en este asunto. No tienen nada que ver. ¿Qué quieren ustedes? Si ustedes no tienen nada que ver. O sea, esa gente no tenía nada que ver, pero aparecen a crear problemas. ¿Sí? Entonces, ellos empiezan a hacer la planificación, la operación, la división del trabajo, lo que iban a hacer, todas las cosas. Pero quiero saltarme al capítulo 4, cuando dice así, cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos, porque a pesar de que ellos vinieron a hacer burla, a hacer mofa, a hacer de todo, escarnio, cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Sí? Voy a leerlo en la nueva versión internacional, que siempre tiene una riqueza de contenido en esta maravillosa gracia. Lo voy a leer el capítulo 4 acá en la nueva versión internacional. Dice así: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla
se disgustó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros, y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? O sea, es que los odiaba. Recuerda que, mira, nosotros somos hijos de Dios, aunque la gente en el mundo dice que cristiano, que evangélico. No, no, eso es simplemente un lenguaje barato. Tú no eres ni cristiano ni evangélico. Tú eres hijo de Dios. Este odiaba a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, odiaba a los hijos de Dios. Y a nosotros, a los hijos de Dios en el mundo, todos los que andan en tinieblas, los que no entienden el propósito de Dios, nos consideran enemigo público. ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Cree que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? Es decir, ¿usted cree que les vamos a dejar que ustedes adoren a ese Dios que nosotros no creemos, a ese Dios falso? Marcio, el ataque era personal en contra de Dios, pero ellos eran los vehículos que tenían que soportar la carga. ¿Cree que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Esto que se habla aquí simbólico, los escombros y todas las cosas, tiene que ver con tu vida y con la mía cuando tú naces de nuevo. Dios hace las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso este mensaje es para reconstruir tu vida, para recordarte tu origen, para regresar a tu llamado, para regresar a la fuente de origen y para conducirte en la tierra como un embajador del reino. Pero acá era el simbolismo, la sombra de la reconstrucción. Y se habla de los muros y todo, acá estamos hablando de tu vida y de la mía. La reconstrucción de tu vida, el nuevo nacimiento, la renovación de tu mente, la recuperación de la identidad, que eres un rey, que estás diseñado para la grandeza, que eres un ser especial, que Dios te diseñó para un propósito y que tú naciste para marcar la diferencia. Ese es el simbolismo que hay acá. Ahora dice ahí: y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedra, lo echa abajo. Por eso oramos. Escucha a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalo a sus enemigos, que lo lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción. Levantamos la muralla hasta la media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalá y Tobías y los árabes, los amonitas, los asdodeos, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Esto es persecución, esto es amenaza letal, esto es intención de destruir, esto es odio manifiesto. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ello. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir hasta esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos de la obra se suspenda. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de la muralla, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernadores y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande, temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos
regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distante los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esto es cierre con broche de oro. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque la causa era justa, justicia, sacar de la pobreza extrema al pueblo, reconstruir los muros de la ciudad, porque estaban totalmente arruinados. Así que nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche, si van de centinela, para que en la noche sirvan de centinela y de día trabajen en la obra. Ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Con esta lectura quiero hacer una radiografía de lo que es la maldad de la gente, la intención, la amenaza y todo, que querían destruirlo, querían impedirle que construyera. A ti te quieren impedir que prediques la palabra, a ti te van a perseguir, te van a difamar, todas estas cosas, por eso está incluido el costo de inversión. Entonces, hoy me gozo de poder compartir este tema y quiero explicarte que la persecución tiene tres propósitos, básicamente. La persecución, primero, que nosotros aprendamos a consolar a otros con esta consolación. Lo segundo es que aprendamos a confiar en Dios que resucita a los muertos, y lo tercero es que aprendamos a dar gracias a Dios en todo tiempo. Hoy vamos a dejar hasta ahí. Voy a compartir otro mensaje, a compartir esta canción que nos recuerda a nosotros esa obra maravillosa de Dios, cómo cuida Dios de nosotros, ¿sí? Cómo Dios cuida de nosotros. Sentí cuando lo conocí. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí,
sol. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Mi nombre es Nelson Mina. Te puedes comunicar al 318-856-6817. Estamos atentos para compartir contigo en las naciones, para servirte en esta escuela de mentalidad de reino. Y espero que esto te recuerde tu identidad y puedas salir del papel singular, del papel particular, a una tarea de nación y de generaciones. Vamos a dejar hasta aquí y luego vamos a continuar cómo la persecución de Nehemías seguía siendo más brutal, pero aquí vemos una obra maestra de cómo él concentró su esfuerzo, de cómo él no se distrajo, cómo él hizo la tarea y cómo él dejó un legado de cómo se debe operar. Nunca te distraigas ni te dejes entretener por la persecución. No cambies de rumbo. Concéntrate en la meta del supremo llamamiento. Concéntrate en la meta. Olvida lo que queda atrás. No te distraigas, no te defiendas. Déjate que Dios pelee por ti. Él te va a llevar a la victoria. Y luego entonces continuamos con esta temática. Me encanta poder compartir contigo. Espero que te edifique tu vida, que te recuerde tu identidad y te lleve a la fuente de origen para cumplir tu misión en cualquier nación del mundo donde te encuentres. Te declaro aprobado y diseñado para la grandeza a prueba de tormenta. Nos vemos en la próxima exposición.